Bien, amados, Dios bendiga nuevamente a los amados hermanos que están ya conectados. El pastor Benito, agradecemos, hermanos, estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor de la acogida que ha estado teniendo esta programación. Vemos que los hermanos están dando feedback, retroalimentación y nada, seguimos adelante. En este día vamos a comenzar a estudiar, que fue parte del pedido que ustedes me hicieron, las 70 semanas de Daniel. Para ello, vamos a estar considerando eh, el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Si tienen la Biblia, amados, a la mano, eh, lo ideal sería que la mantuvieran abierta en ese capítulo porque la problemática que vamos a trabajar hoy, la discusión que vamos a trabajar, es un poquito conflictiva, un poquito difícil, pero nada, en el nombre del Señor lo vamos a hacer y todo va a salir bien. Oramos y comenzamos. Señor, tú has sido bueno. Tú nos das este privilegio de poder estar en esta noche junto a mis amados hermanos, Señor, a la distancia, pero unidos en el Espíritu, Señor. Sabemos que tú te estás glorificando, tu palabra está siendo llevada a cada vida, a cada corazón, y sabemos que tú permitirás que la misma surta el efecto para lo cual tú le envías. Oramos y confiamos y declaramos todo hecho en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a buscar el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Como dije, lee así y lee así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mire bien, amado, ya nosotros explicamos en otra ocasión la división del reino de Israel. En el año 931 antes de Cristo, obviamente, por la imprudencia de aquel muchacho, hijo de Salomón, que lo conocen, se llamó Roboam. El reino quedó dividido en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Ya hemos explicado, y como explicó el hermano que abundó sobre la ascendencia étnica de los samaritanos, que en el año 722, unos dicen 721, ahí juegan un año para arriba, un año para abajo, pero en el año 722 antes de Cristo, Asiria se lleva en cautiverio a las 10 naciones del norte, lo que se llamaba el reino de Israel o el reino de Samaria. Ahora, quedaron las tribus del sur, lo que se llamaba el reino del sur, que lo conocemos como que, como el reino de Judá. Ahora, ese reino de Judá, a su vez, fue llevado en cautiverio posteriormente por el rey Nabucodonosor, año 606, y es importante que entendamos esta fecha, por eso se las estoy dando, amados, porque para hacer el cálculo de las 70 semanas y de los 70 años que Israel estuvo en Babilonia, entiéndase Jerusalén, entiéndase Judá, que estuvo en Babilonia, hay que comenzar a contar desde el año
606, porque fue la primera deportación. La segunda, de hecho, vale la pena resaltar que en esa primera deportación, que en ese primer grupo es que va Daniel. ¿Ves? La segunda deportación es en el año 597. Y en esa segunda deportación es que es llevado en cautiverio el profeta Ezequiel. Y la tercera deportación, que es donde el templo es quemado, donde Jerusalén fue arruinada, es en el año 586. 606, 597 y 586. El profeta Jeremías es llevado en cautiverio en esa deportación. Ahora, escuche bien ahora cómo dice aquí. Dice que el profeta Daniel ya está anciano. Como dije, Daniel fue llevado en el 606. Si restamos 70 años de 606, le restamos 70 años que ya Daniel llevaba en Babilonia. ¿A qué año nos lleva? Al año 536. No es menos cierto, y esto hay que entenderlo claro, que fíjense que el texto comienza diciendo que es en el año primero del rey Darío de los Medos. Bueno, aquí siempre ha habido un conflicto grande en este asunto de la interpretación, y es que aunque se denomina este reinado medo-persa, ustedes recuerdan, hermano, y les repaso que estamos haciendo esto como si esto fuera un seminario. Ustedes recuerdan que ya vimos en el capítulo 7 de Daniel, cuando estudiamos la otra semana, el tiempo de los gentiles. ¿Se acuerdan que hicimos la diferencia entre plenitud y tiempo? En el tiempo habíamos discutido la sucesión de imperios, comenzando con Babilonia, ¿lo recuerdan? Media y Persia, que es Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahora, aquí dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, el Medo, adviene al poder entonces de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos. Cuando dice caldeo es el territorio de Babilonia. ¿Ves? Los que llaman los neobabilonios, los caldeos. Y es que en conformidad con la historia, Babilonia cae en el año 539. Por eso es que aquí se menciona que Darío, el rey de los Medos, advino a ser rey. Pero el rey más importante de todo este imperio medo-persa es Ciro. Y Ciro adviene al poder en el año 536. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, a Isaías, capítulo 45, para que usted vea lo que Dios había dicho 150 años antes de su nacimiento. Mire bien, amado, 150 años antes de su nacimiento, Dios había dicho en Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido. Oiga esa palabra. A su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mi mano derecha para sujetar naciones delante de él. Este Ciro es el único hombre, un
pagano, y es el único hombre con el cual Dios ha compartido el título de ungido, además de Jesús. Lo que sucede es que Dios, como yo digo, utiliza gente y circunstancias para él glorificarse. Ahora, mire esta particularidad de lo que le voy a decir ahora, amado. El 12 de mayo del año 2018, 12 de mayo 2018. 2 días más tarde, 14 de mayo, Israel cumpliría 70 años. Mire el 70 de nuevo. Mire la correlación con el 70. Israel cumpliría, como en efecto lo cumplió, 70 años de haber sido declarado un estado soberano como tal. Pero Israel, que es un pueblo que no hace imágenes de nada, y mucho menos acuñar imágenes. Oiga bien lo que le voy a decir ahora, amada. Israel acuñó una imagen, una moneda, con el frente la imagen de Ciro y Donald Trump. Y en el reverso de esa moneda, el templo de Jerusalén que los judíos van a construir. Esa moneda, aunque es una moneda nominal en el sentido de que no se está utilizando para efectos comerciales, porque la hicieron como una remembranza, ¿no? Como un simbolismo. Pero me llama mucho la atención el valor que se le da. El valor que se le da es medio shekel. Y un shekel, que es la moneda de Israel, son 27 centavos. Claro, al dividirlo a medio shekel sería 13.5 centavos. En la matemática, cuando llegamos a 0.5, se eleva al exponencial más arriba, ¿no? Pues entonces son 14 centavos de dólar, sería el valor de esa moneda. Oiga esto que le voy a decir ahora. Esa era exactamente la cantidad que se le requería que cada judío tenía que llevar al templo. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Ve? O sea, pero aquí no hay accidente. Les repito, amado, porque quiero que todo quede meridianamente claro. Israel, y yo como siempre le pido excusa, mis amados, porque yo soy un hombre humilde, pero le tengo que decir que yo he visitado 7 veces a Israel. En 7 ocasiones yo estoy en Israel. Y yo nunca vi en Israel una imagen de nada. Porque Israel fue curado, Judá fue curado de la idolatría en Babilonia, porque por causa de su idolatría fue que Dios lo mandó al cautiverio. Ahora, escuche ahora esto que le voy a explicar. Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, hay que analizar una gama de decretos que Dios permitió que fuesen promulgados por diferentes reyes, siempre favoreciendo a que Judá regresara a su tierra y favoreciendo la construcción del templo de Jerusalén, que había sido destruido, como dije ya, en el año 586 por Nabucodonosor, y entiéndase, el reino de Babilonia. Vamos a ver esos secretos, porque los vamos a necesitar y ustedes los van a grabar, los van a tener, los subamos
la grabación para que ustedes lo vean. Hay un primer decreto que es precisamente en el año 536. ¿En qué consiste ese decreto? Ese es el famoso decreto de Ciro. Hello. Ese decreto lo que dijo fue: todos los judíos, y le pongo judíos o israelitas porque ya hoy no se habla de judíos, y hoy se habla de israelitas. ¿Sí? Todos los judíos que estén dentro de mi reino, dijo Ciro, dentro del reino de Media y Persia, y que quieran regresar a su tierra, tienen por decreto mío la autorización para regresar a Jerusalén. Año 536, que ya dijimos, 606 menos 70, 536. Ahí se ve la veracidad, la autenticidad en el cumplimiento profético de lo que Dios ha dicho. Y si lo que Dios dijo con respecto al pasado ha tenido un fiel cumplimiento, lo que Dios ha dicho para hoy se tiene que cumplir en igual manera. Mire bien, amado. Hay un segundo decreto que es el del año 458. Este decreto es de Esdras. Pero hay el decreto que vamos a considerar nosotros, y a este es el que quiero que él le preste atención, es lo que se llama el decreto de Artajerjes, año 445 antes de Jesucristo. Mire bien, busque su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo número 2. Vamos a ver aquí que nos dice Nehemías, capítulo 2. Mire esto. Sucedió en el mes de Nisan. Vaya apuntando con calma, con calma. Mes de Nisan o mes de Abib. Ese es el primer mes en el calendario judío. Comienza el 14 de Nisan o el 14 de Abib. Es abril, pero se pronuncia, porque así se escribe, Abib. Ahora, escuche bien. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del reinado de Artajerjes. Ok, pues si el rey aquí es Artajerjes, este decreto se llama el decreto de Artajerjes. Fíjese que ya el profeta Daniel había dicho, mire, es que yo vi que el cumplimiento de los 70 años de que habló el profeta Jeremías se cumplieron. Yo llegué aquí, diría Daniel, yo llegué aquí jovencitito, ya me puse viejo y ya porque a veces presentamos a Daniel todo el tiempo joven, hermano, no. Cuando viene el decreto de Ciro, Daniel tiene ya sobre 80 años, si es que llegó de 10 años, Daniel tiene sobre 80 años. O sea, que a veces todo el tiempo en las prédicas presentamos a un Daniel jovencito y todo el tiempo que si es joven Daniel, que si lo echaron en el horno en el pozo de los leones y presentamos que es a Daniel un jovencito. Daniel era un viejo ya, amado. Estamos hablando ya del reinado de Darío. Ya Daniel había pasado 70 años en Babilonia. Ahora, Daniel dice, yo me estoy fijando en los escritos del profeta Jeremías, lo que leímos en el versículo primero del capítulo 9, y que allá vamos de nuevo.
y ya se cumplieron los 70 años para nosotros estar aquí. ¿Cuál es la escritura? Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Miren lo que dice ahí. O sea, porque aquí todo tiene que ser por la Biblia. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. A eso es a lo que Daniel está haciendo alusión. Ahora, vuelva a Nehemías capítulo 2. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y ahora Nehemías se sienta frente al rey y el rey lo notó que estaba muy apesadumbrado. Vamos a leerlo de la misma escritura para que usted lo entienda bien. Dice, y estando ya el vino, ¿ves? Porque era el copero, delante de él, del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste, acongojado ante la presencia del rey, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Usted lo va a leer todo porque si lo leemos no acabamos la conferencia, amado. Sencillamente ahí ahora Nehemías le va a decir al rey, rey, ¿cómo no va a estar quebrantada mi alma y mi espíritu cuando yo me he enterado de que la casa de mis padres, que Jerusalén, está totalmente en ruina? Y han transcurrido 70 años. Claro, si eso no es nada. Si 2000 han transcurrido desde que Roma destruyó a Jerusalén en el año 70 de nuestra era cristiana. Y mire cómo el 70 sigue resaltando. Y todavía yo voy a Israel y todavía se ven ruinas de lo que hacen 2000 años que Roma provocó en Jerusalén. Así que, ¿qué no sería? Y usted lo ha leído muchas veces quizás, que dice que cuando llegó allí, Nehemías no, por los escombros, escasamente cabía su cabalgadura, él y su cabalgadura. O sea, que era una ruina espantosa, y eso que ya algunos habían regresado. Ahora, escuche bien ahora. Como la profecía solamente dice que fue en el mes de Nisan y no especifica el día en que están hablando en Nehemías y el rey, los estudiosos han calculado que esto debe haber sucedido el primer día del mes de Nisan. Y si es y esto es importante que lo entendamos, si es el primer día del mes de Nisan, estamos hablando del día 14 de Nisan del año 445 antes de Cristo. ¿Por qué sabemos que es el año 445? Porque dice ahí que sucedió en el mes de Nisan en el año 20. Los años no se contaban hacia arriba como lo contamos nosotros ahora. Se contaban hacia abajo. Por eso, si Artajerjes, probado por la historia, comenzó a reinar en el año 465, el año 20 de Artajerjes es ¿cuál? El año 445. 465 menos 20. Ahí está. Ahora, escuche bien. Daniel, volvemos a Daniel, capítulo 9. Y dice aquí. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros, ya todo lo discutimos, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso está ahí, lo dejamos. Yo creo que ahí estamos claros en los pactos y todo eso. Y ahora vamos a la médula del asunto.
capítulo 9, versículo número 24. Ahí, ahora se nos complica un poquito las cosas, hermano. Mantenga su Biblia ahí porque ahora se nos complican un poquito las cosas. Dice, 70 años, no voy a leer desde el verso 23. Al principio de tus ruegos, están hablando de Dios a Daniel, fue oída o dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, lo que quiere, cuando el ángel le dice a Daniel, entiende, es porque lo que le está diciendo es, presta atención, que lo que te voy a explicar no es fácil, entiende. La orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vamos a empezar a establecer las cosas, amados. Daniel era judío. Y aquí expresamente la profecía dice, Daniel, esta profecía concierne a tu pueblo. Yo no sé cómo es que entonces hay algunos teólogos ahora que quieren meter a la iglesia gentil dentro de esta profecía cuando dicen que la iglesia va a pasar por la semana número 70, que es la grande tribulación. O nos hacemos jolos o papelillos. Pero aquí está bien claro. La profecía se le dijo a Daniel, mira Daniel, hay 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Eso obviamente hay que explicarlo en el contexto del milenio, porque todavía Dios no ha puesto fin a la prevaricación de Israel, que en qué consistió, en quitarle la vida al Mesías. Todavía no se le ha puesto fin al pecado. Eso va a ser en el milenio. Nos vamos entendiendo. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Ese es Jesús en su ministerio triple de profeta, de sacerdote y de rey en el periodo milenial. ¿Nos estamos entendiendo? Daniel sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, año 445 antes de Cristo, día 14 de Nisan. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Cristo, habrá 7 semanas. Aquí lo que hace es que las va diversificando en bloquecitos. Un bloquecito de 7 semanas. Y después dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo eso pasó, amado, cuando el rey Ciro decreta su orden para que los judíos regresen. Y fíjese que hay una particularidad, y es que Ciro enfatiza, yo quiero que se le construya casa al Dios de ustedes. De ahí la importancia de que hoy los judíos están prácticamente equiparando el rol de Donald
Trump con Ciro, porque por eso los pusieron juntos en una moneda que representa la unidad para la construcción del templo. Yo no sé si usted me está entendiendo, si usted ve la proyección profética de lo que yo estoy diciendo. Ahora, escuche bien esto, escuche bien. Dos bloquecitos que a los efectos de que nos entendamos, vamos a olvidarnos de que dice 7 semanas y 62. Vamos a decir 69 semanas. Porque son 7 más 62. Tenemos 69 semanas. Ahora, mire bien lo que dice. Y después de las 62 semanas, obviamente el segundo bloquecito, 7-1 y 62 el otro, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Mire bien esto. Aquí, ahora está un poquito complicado. Hay que entender que el año profético, que es como hacen los judíos, no consta de 365 días. Nuestro calendario es el calendario gregoriano. ¿Está bien? Y este, que es el calendario solar, como se le conoce, pero no voy a consumir mucho tiempo en eso. Pero los judíos se dejan llevar por el calendario lunar. Y el calendario lunar, por eso es que las fiestas de los judíos todas van enmarcadas en que en las lunas. ¿Ves? El calendario lunar y el calendario profético, y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de 3 años y medio, porque aquí todo hay que probarlo por la palabra. Cuando se habla de 3 años y medio, se habla de 1260 días. Usted divide 1260 días, 3 años y medio, lo divide entre 3.5, ¿y cuánto te va a dar? 360. Porque el año, repito, y esto es bien importante que lo entendamos, el año profético consta de 360 días, porque es año lunar. Ahora, cuando tomamos 69 semanas, 7 más 62, 69 dice ahí, y cuando transcurran, lo voy a parafrasear junto para que se entienda mejor, es como si dijera, y cuando transcurran 69 semanas, cuando transcurran 483 años desde la orden 14 de Nisan 445 antes de Cristo, usted multiplica 69 por 7. ¿Por qué por 7? Porque conforme a Levítico 25:8 podemos hacer la conversión de día año. Día año. Si la semana tiene 7 días, equivalen a ¿cuánto? A 7 años. 69 semanas multiplicado por 7 años de la semana. 480, y espero no equivocarme, estoy tocando de oído y de memoria. 483 años. Ahora, cuando convertimos esos 483 años en días, pero en días, hay que entonces multiplicar 483 años multiplicados por
360 días, que es un año, y eso nos da un gran total de 173.880 días. Escuche bien, amado, no se me canse. Escuche bien ahora. Después de la semana número 69, Jesús muere, Jesús resucita, establece su iglesia e Israel queda stand-by, como dice el verso ahí, hasta que entre o finalice la plenitud de los gentiles. Y a partir de la semana número 69, el reloj de Dios se detiene con respecto a Israel, porque esta visión, vimos ahí que a Daniel se le dijo, Daniel, sabe pues y entiende, oiga bien eso, que hay 70 semanas relacionadas a tu pueblo, y el pueblo de Daniel era ¿quién? Puerto Rico, Estados Unidos, no Israel. Entonces, yo no entiendo cómo es que algunos estudiosos quieren meterme a la iglesia, hello, dentro de la semana número 70, dentro de la tribulación, cuando el mismo contexto bíblico dice, Daniel, esto es exclusivamente con respecto a tu pueblo. Dios dejó a Israel stand-by en la semana número 69 y así ha estado por 2000 años en múltiplos de miles hasta que Dios dé por terminado su trato con la iglesia para que entonces venga Israel en el verso 27 haciendo un pacto con el príncipe que ha de venir, que no es otro sino que el anticristo, y eso no tiene nada que ver con la iglesia. Mire bien al lado. Después vendrán las abominaciones. Déjeme decirle algo con respecto a ese pacto. Bueno, ahora mismo para el 14 de mayo, se espera, o sea que ya eso está pautado. El Papa ha estado convocando en acuerdo con Donald Trump, que ya se lo mencioné a ustedes, y en acuerdo con el yerno de Donald Trump, un judío ultra ortodoxo, firmar el acuerdo de paz y seguridad. Eso no es para el año que viene, eso no es para aquí a 10 años, eso no es para aquí a 20 años, amado. Eso es este mismo mes que ya estamos hoy a 2. Eso es dentro de 12 días. Se va a estar firmando el alegado pacto de paz, donde el Papa Francisco ha convocado a los líderes religiosos del mundo. Porque él dice que todo el mundo debe estar bajo la tutoría de la Iglesia Católica, y eso es Apocalipsis capítulo 17. Miren, yo les expliqué a ustedes, y ahora ustedes van entendiendo por qué expliqué algunas cosas previamente. El descubrimiento de gas, que me alegré muchísimo cuando vi que ustedes lo publicaron. Cuando Israel hace ese descubrimiento de gas de Tamar y Leviatán, Rusia se enojó con la parte sur de Europa porque Vladimir Putin, presidente de Rusia, había invadido a Crimea, y le salió bien la jugada. Oiga bien esto, porque hay que conocer la historia también para conocer la Biblia. Entonces miró a Ucrania y dijo, ya yo me quedé con Crimea, me puedo quedar con Ucrania. Bueno, Ucrania tiene una particularidad, y no vamos a hacer tampoco mucha historia, ¿no? Pero el que se conoce parte de lo que fue la historia de la Unión Soviética, sabe que el armamento militar ruso, donde estaba, era en Ucrania. Y Vladimir Putin necesitaba una salida de mar, y dijo, pues por Ucrania
la voy a tener. Pero las Naciones Unidas lo pararon en seco, como decimos acá en Puerto Rico, y le dijeron, estás enmandado. Y como estás enmandado, nosotros te vamos a imponer, oiga bien esto, amado, te vamos a imponer unas sanciones económicas y te vamos a estrangular tu economía. Y eso lo hicieron las Naciones Unidas, pero Europa del Sur concurrió y estuvo de acuerdo con esas sanciones. Quien le vendía gas natural a Europa del Sur era Rusia, que ya yo le expliqué, que era el mayor exportador de gas natural del mundo. Y Vladimir Putin dijo, tú que eras mi amigo, yo que te vendí tanto gas natural, y ahora me imponen unas sanciones y tú te sumas, te unes a los que se han convertido en mis enemigos, pues ahora yo no te voy a vender más gas. Escuche bien. Entonces viene Israel, que ya llevaba su tubito y había llegado a la isla de Chipre. Búsquese después el mapita para que entienda bien lo que yo le estoy diciendo. Ya Israel tenía su gas, su gasoducto, había llegado hasta Chipre. Israel le dice a Turquía, mi tubo está a 90 millas de tu territorio. Y si tú me permites llegar a tu territorio, desde tu territorio, yo le vendo gas natural a todo el sur de Europa. Y Turquía le dijo que no. ¿A dónde se fue Israel entonces a negociar? Oiga bien, amado, se va a negociar a Grecia. ¿No recuerdan ustedes que Grecia era uno de los países de los 10 cuernos que parecía que se iba a tener que salir porque estaba en quiebra total? Y de la noche a la mañana Grecia se catapultó. ¿Sabe por qué? Porque Israel comienza un pacto de muerte con el reino del anticristo, tratando de vender su gas natural. Y por ahí comenzó el acuerdo del pacto que dice aquí que Israel hace con el príncipe que ha de venir, que no es otro que el anticristo. Ahora acentúo lo siguiente. Dice que a la mitad de la semana, a la mitad de la grande tribulación, el anticristo rompe el pacto y quita el continuo sacrificio que se habrá de estar haciendo en el templo que los judíos van a reconstruir y que ya lo discutimos bastante ampliamente la semana pasada. ¿Por qué rompe el pacto? Después lo que habíamos estudiado de Segunda de Tesalonicenses, ¿se acuerdan ustedes? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Él se opone a todo aquello que se llame Dios y que sea objeto de culto. Yo sé que hay preguntas. Los quiero escuchar, amado. Pregúnteme. Vamos adelante. A ver. Pregunta. Luz. Luz Velázquez soy. Hermana, la verdad, qué bueno. Diga, le escucho. Pastor, yo tengo una pequeña confusión y gracias por su ayuda, porque, o sea, estamos hablando de las 70 semanas. 70, estamos viviendo de las 70 semanas. ¿Estamos viviendo en ellas o fueron los 70 años que estuvieron el pueblo de Israel cautivo? ¿Es lo mismo o es separado o tiene la misma como el simbolismo? Simbolismo. No, dije que no. Dije que solamente porque ya son 70 años, amada. El tiempo que están en Babilonia, conforme como leímos ahí, son 70 años. Claro, los 70 años dieron la base para que Daniel viera, espérate, esto fue lo que dijo lo que dijo Jeremías en el capítulo 25 y verso 11. Pues espérate, ya los 70 años pasaron. ¿Qué hacemos nosotros aquí?
¿Se entiende? Ahora, la visión de las 70 semanas de año, vamos a llamarle así para que se entienda mejor. 70 semanas de años, lo que está diciendo es, mira Daniel, tu pueblo va a salir del cautiverio. Se va a levantar un gobernante que le va a dar decreto para que lleguen y después, en el decreto que hemos utilizado, que es el correcto, el 445 se levantará otro gobernante de este imperio medo-persa y le va a permitir llegar a reconstruir su templo y todas las cosas allá en Jerusalén. Pero Daniel, yo quiero que tú entiendas que mi trato con Israel va a ser por 70 semanas de año, que como ya explicábamos, 69 de ellas se han cumplido, que dice ahí, 2 semanas y 62, sumamos 7 semanas y 62 semanas, para un total de ¿cuánto? 69, y ya esas 69 semanas concluyeron el 14 de Nisan del año 32, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y repetimos, a partir de ese momento, Dios dejó de tratar con Israel, pero no lo rechazó. ¿Ves? Y le dice, pero como yo dije que son 70 semanas las que voy a tratar con ellos, los dejo stand-by mientras brego con mi iglesia. Y después, en la semana número 70, vuelvo a bregar con ellos. Esa es la grande tribulación. Espero haberla aclarado, hermana. ¿Usted me dice? Bueno, sí, le entendí que es simbolismo. Son dos cosas diferentes. Ajá. Son dos cosas diferentes. Dos cosas muy diferentes. Sí, entonces. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, sí. Ok, pero estoy más o menos. Pero no sé, pero pues madre que le dé mi número de teléfono y usted me llama a mi número de teléfono personal y yo la atiendo con muchísimo gusto para clarificarle cualquier duda que hay. Y usted me pregunta ahí todo lo que me tenga que preguntar. Otro más, hermana. Sí, está bien, gracias, pastor. Amén. No se preocupe. Amén. Dios le bendiga. Soy la hermana Eva. Hermana Eva, qué bueno escuchar. Sí, entonces, en otras palabras, voy a tratar de, ¿verdad? Porque siempre las 70 semanas, pues, yo más o menos las he entendido, pero no entendía el lapso. Eso es parecido como cuando llegó el último profeta del Antiguo Testamento. Eso es, hermana, muy bien. Entonces, Dios, hasta con ese último profeta, dejó de trabajar hasta que aparece Jesús. Por 400 años, exacto. Sí. Muy exacto. Bien. En este caso, con las 70 semanas se cumplieron las 69. Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Se cumplieron 69, 69, no 79, 69. No, 69, 69. Ajá. Y entonces se cumple con Cristo. A partir de Cristo, es como que Dios paró totalmente el reloj del trabajo con el pueblo de Israel. Eso es así, muy bien. Y la semana 70 va a empezar cuando venga la gran tribulación, lo cual la iglesia ya no va a estar en la tierra. Perfecto, hermana, muy bien. Usted está dictando esa es la forma más clara de entenderlo, ¿verdad? Para mí. Seguro que sí, muy bien, amada, muy bien. Esa es la manera más clara. Claro, le dije los decretos y todo esto, porque hay mucha gente que son estudiosos y me van a decir, pues, pero no me dijo y no me justificó lo de los decretos. Pero es muy bien, como usted muy bien lo ha resumido, hermana Eva. La felicito, muy bonito. A usted y a todos los felicito. A ver, pregunta. Esta temática no es fácil. A ver. Hello. Bueno, yo sigo mientras tanto. Fíjese bien abajo, que dice aquí. Sabe pues y entiende. Estoy leyendo el verso 25. Perdón, vamos a leer el 24. 70 semanas están determinadas. Fíjese bien, determinadas. Tienen que cumplirse porque eso es lo que está determinado. Sobre tu pueblo. Sobre Israel, no sobre la iglesia, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén.
para terminar, ¿ves? Y aquí entra en la fase profética más adelantada de lo que va a ser el milenio. No perdamos de vista, amados, que Dios constituyó a Israel una nación para exaltar el nombre de Jehová. Y le guste a Israel, lo quieran hacer o no lo quieran hacer, lo tienen que hacer. Y volvemos a reiterar el verso que yo utilizo mucho, de Romanos 11:25. Ha acontecido, ya ustedes se lo deben saber de memoria, ha acontecido a Israel endurecimiento, pero endurecimiento ¿en qué? En parte, hasta que haya entrado, hasta que haya finalizado la plenitud de los gentiles, que ya eso lo hemos explicado. Dice aquí, mira, Daniel, estas 70 semanas vienen a ponerle fin a la prevaricación de Israel. ¿En qué consistió la prevaricación de Israel? Darle muerte al Mesías. Para ponerle fin al pecado. Esto no se ha cumplido. Pues entonces esto quiere decir que Dios tiene que tratar con Israel nuevamente. ¿Para qué? Para que esto se cumpla. Y expiar la iniquidad. Estoy leyendo el verso 24. Para traer la justicia perdurable. Esa justicia perdurable, ¿quién la va a poner? Jesús. ¿Pero dónde? En el milenio. Eso lo voy a explicar ya mismo. Para sellar la visión y la profecía y ungir al santo. Mire, es que el ministerio de Jesús es un ministerio triple. Jesús, su parte del ministerio como profeta, está cumpliendo la parte de su ministerio actualmente desde los días de la iglesia para acá como sacerdote, profeta, sacerdote. Pero Jesús tiene que reinar, como dice la Biblia, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo del estrado de sus pies. ¿Cuándo se va a dar eso? Eso se va a dar en el periodo milenial. Pero vamos a ver eso. Ahí es que dice ungir al santo de los santos. Si la iglesia fuera levantada al cielo ahora mismo, mañana se levantan en Israel dos testigos para predicar que Jesús es el Mesías. Son dos testigos judíos, amados. Producto de la prédica de esos dos testigos, y déjeme más o menos hacer un señalamiento. Yo sé que ahí podemos discrepar, una discrepancia pequeña, ¿no? Eso no hace mucha relevancia, ¿no? Pero yo sé que hay algunos que postulan que son Moisés y Elías, otros dicen no, que son Moisés y Enoc, no, que Enoc y Elías, o indistintamente dos de esos tres. Eso es irrelevante, amado, eso es irrelevante. Si usted me pregunta a mí, desde mi punto de vista, yo le voy a decir que son Moisés y Elías. Mire, déjeme decirle esto. De las pocas veces que me he indignado, por así decir, en la tierra de Israel, fue en una ocasión que nos llevaron
para ver un ritual. Es como una ceremonia que hacen los judíos. Oiga bien esto, amado. Para engañar a los niños. Ustedes saben que cuando Jesús predicaba, los fariseos, los saduceos, todos los enemigos de Jesús, ¿qué le decían? Es necesario que venga primero Elías. Tú no eres el Mesías porque tiene que venir Elías. ¿Y qué le dijo Jesús? Elías ya vino. Ustedes no lo reconocieron. Y dijo, y hablaba de Juan el Bautista. Ahora, los judíos siguen en la creencia de que Elías tiene que venir. Y para perpetuar esa enseñanza, mire lo que hacen, amado. Que le digo, eso cuando lo vi, me molesté en Israel. Ellos vienen, invitan a los niños a una ceremonia donde ponen unos vasos de vino en una mesa, porque, escuche bien, porque le inhiben a los niños, y claro, repito, para perpetuar esa creencia, que el profeta Elías va a venir a compartir con ellos ahí, en esa noche allí. Y los niños están pendientes, ponen las copas, los mayores, y de momento alguien de los mayores se va a la puerta por la parte de afuera y toca la puerta y se esconde. Los que quedan dentro con los niños le dicen, cojan para que reciban al profeta Elías. Él es el que acaba de tocar. Mire lo que es un pueblo engañado, hermano. Él es el que acaba de tocar a la puerta. Obviamente, ¿qué hacen los niños? Cogen a la puerta para ver al profeta Elías. Y uno de los mayores que está sentado a la mesa se toma el vino de la copa que alegadamente corresponde al profeta Elías. Yo espero que esto se esté entendiendo. Esto no es un cuento de camino, amado. Visto allí en Israel. Yo le hablo a ustedes con toda modestia. Yo le hablo de lo que yo he visto allí en mis 7 veces que he estado allí. Entonces, cuando los niños regresan, uno de esos mayores le dicen, ¿vieron al profeta? Obviamente que van a ver, ahí no es nada. Y los niños dicen, no lo vimos. Y uno de esos manipuladores, engañadores, le dicen a los niños, pero como que no lo vieron. Si él entró, miren la copa que le corresponde al profeta. Él hasta se tomó el vino y se fue. ¿Cómo es posible que ustedes no lo vieran? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo, amados hermanos? Una posición de adoctrinamiento al niño judío de que Elías tiene que venir. Yo me inclino a pensar que uno de los 2 testigos es Elías y que el otro es Moisés. Porque me imagino a un Moisés diciéndole a los judíos ultra ortodoxos, porque de ahí van a salir los 144,000 sellados que van a predicar el evangelio del reino a todo el mundo. Y dicho acá a los puertorriqueños, como yo lo digo en mis conferencias, yo me imagino a un Moisés diciéndole a los judíos, miren, cabezones, como decía el hermano Gillarga, cabezones, ¿cómo es que ustedes no entendieron que cuando yo dije que Jehová levantaría un profeta, no era yo? Yo de quien estaba hablando era de Jesús. Y entonces esa combinación de Elías y Moisés, haciendo conciencia
en la mente del judío ultra ortodoxo y ortodoxo es lo que provoca la conversión de esa gente para que se conviertan en los 144,000 sellados de que habla el libro de Apocalipsis. Ahora, producto de esa prédica, y repito lo que dije ya en ocasiones pasadas, ahí no es que le van a predicar a malamañosos que se quedaron aquí. Perdónenme la expresión, pero es así. Quiero ser expresivo. Para arrepentimiento a vomitados que se quedaron aquí, y eso lo tengo ahí en la iglesia de la Odisea, que hoy esperaba discutirlo. No. El que se quedó después del arrebatamiento de la iglesia, amado, se quedó. Ese entra en la iglesia reprobada, ese entra en la iglesia de la Odisea. Pero yo dije ya en varias ocasiones, he dicho, que hay naciones que no han visto ni han oído de la gloria de Dios. Y reiteramos el verso que hemos utilizado siempre para eso. Isaías, capítulo 66, versículo 19. Y de esa gente sale entonces la multitud de sellados que Juan ve en el capítulo 7 y verso 9 de Apocalipsis. Pues ya que me metí en esa temática, y aunque lo voy a discutir más ampliamente con Apocalipsis, déjenme decirle lo siguiente. Aquí en Puerto Rico, y me imagino que allá, porque muchos de ustedes son de Centroamérica, quizás de acá de Puerto Rico, pero en Puerto Rico, que yo hablo de lo que es mi tierra, en mis años cuando yo era más muchacho, que ya mañana cumplo 75, que son buenos, pero cuando yo era más muchacho, en Puerto Rico todo el mundo de lo que hablaba era cuando se acabe el mundo, ¿ves? Cuando se acabe el mundo, y todo el mundo era, cuando se acabe el mundo. Bueno, pues aquí habían dos periódicos, El Mundo y El Imparcial, y entonces nosotros decíamos, pero yo compro El Imparcial, porque, amado, contrario a lo que se nos ha enseñado, el mundo nunca se va a acabar. La gente sobre la tierra no se va a acabar, porque producto de la prédica de esos dos testigos y de los que nazcan en la grande tribulación, niños que van a ser millones que nazcan, y que al finalizar la grande tribulación no hayan adquirido conocimiento de causa de lo que es el bien y el mal. Esos niños entran a formar parte de la gente nueva del milenio. Luego complicado lo que estoy explicando, yo sé que después voy a tener que volver a explicarlo, pero quiero ir haciendo la base para que se entienda. Más los que nacen, millones y millones y millones que nacen en el periodo milenial bajo la tutela de Jesús. Pero lamentablemente y tristemente, después que viven 1000 años bajo el reinado de Jesús, Satanás es suelto. Eso es Apocalipsis capítulo 20, para que engañe, dice ahí, a las naciones que quedan sobre la tierra. Muchos de ellos se van a perder porque van a seguir a Satanás, pero los que permanezcan fieles, entonces esos entran a formar lo que se llama ya en la eternidad, la gente nueva en la eternidad, que no tendrán cuerpos glorificados como la iglesia, pero sí cuerpos inmortalizados. Le dejo a las preguntas porque sé, hermano, que nos metimos en una temática que ahora sí que las cosas se complican. Los escucho, amado. Hello. Luz otra vez, pastor. ¿Perdón? Soy Luz otra vez, le digo. Sí, que le escuche, hermana Luz, qué bueno, le escucho, sí. Bueno, como la gente no se apura, yo me meto. Seguro, aprovechamos. Le agradezco mucho, hermana Luz. Muchas gracias, pastor. Usted dijo que uno de los testigos va a ser Elías.
debe ser Elías y el otro debe ser Entonces, Moisés. entonces en eso se basa que Malaquías 4:5 dice: aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día. Óigame, usted está muy bien, usted está estudiando, hermana, muy bien, exactamente, y va a venir, claro. Y entonces es el final, los versículos finales del Antiguo Testamento, está en el Malaquías 4 y 4:5 y el 6 que dice: haré volver el corazón de los padres a los hijos. Y correcto, dice, no sea que venga yo y hierro la tierra con maldición. Entonces ese es el final de los tiempos. Ese es el final de los tiempos, exactamente. Ya ahí está la grande tribulación. Y entonces imagínese un profeta Elías hablándole al pueblo de Israel, hablándole, como ya expliqué en una ocasión, a judíos que se convierten en las primicias del Cordero. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7 de Apocalipsis. Judíos que yo mismo, de modestia aparte, he sido un estudioso de Apocalipsis, porque ya yo sé de ustedes, yo entré a estudiar Biblia a los 15 años de edad, yo estaba en el seminario, y yo me preguntaba, oye, pero ven acá, hay unos judíos que dice aquí Apocalipsis, que son primicias para el Cordero en la grande tribulación. Y yo mismo me preguntaba, pero ¿por qué no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia si son tan buenos? ¿Verdad? Como que es un contrasentido. Después aprendí que sencillamente no se fueron con la iglesia, no se fueron en el arrebatamiento porque niegan a Jesús. Viven bajo la ley de Moisés. Yo que voy a Israel, yo los veo allí, amadas, estudiando y no trabajan, ¿sabes? No trabajan. Los mantienen los familiares. Lo único que esa gente hace es estudiar la Torá. Que no con los primeros 5 libros de la Biblia. Pero a esa gente, cuando son judíos, aparezca un Elías con señales, aparezca un Moisés con señales, con vivencia, y entonces ellos van a reconocer en el Evangelio del Reino que Jesús es el Mesías, y se van por el mundo entero a predicar de Jesucristo. Muy bueno su planteamiento, hermano. Los escucho, amado, que ya casi estoy por terminado por hoy. A ver. Reverendo, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Diana, bendiciones. Diana, qué bueno escucharle. Yo, pues, puedo decir que siempre cuando se ha hablado de esto, he pensado que esos dos testigos pudieran ser Elías y Enoc. ¿Por qué me paso a eso? Pensando en el hecho de que ninguno de los dos vio muerte. Exacto. Ese es uno de los postulados, hermana. Por eso dije que indistintamente podía ser Moisés, Elías, o una combinación de los tres, Enoc y Moisés, Enoc y Elías. Seguro que sí. Y sé que es una línea de pensamiento, hermana, y la respeto. Con respecto a que no han visto muerte, bueno, eso yo tendría que explicarlo en una conferencia nada más, eso. Le prometo que un día lo hago en una conferencia solamente, eso nada más. Porque esa gente tiene que entrar al cielo con cuerpo glorificado. Pero ese es bastante complicadito. Pero le prometo que lo hago. Usted misma me llama y yo lo hago. No hay problema con eso. Lo hacemos. Está bien. Pero no es que usted esté mal, ni que postule que es cualquiera de ellos tres. En combinación, Moisés, Elías, Enoc y Moisés, Enoc y Elías, o indistintamente, no, porque yo también puedo estar equivocado en mi apreciación, y si algo me ha caracterizado, lo digo para la gloria de Dios, es que sé escuchar y sé aprender. Hay gente que se cree que ellos solamente saben. No, yo nunca he estado en esa posición. Me gusta aprender. Le agradezco su contribución, hermanita, ¿sabes? Gracias. Amén. Pastor Benito, Dios le bendiga.
soy Selvin Lumbí. Ajá, qué bien, qué bien. Mire, la primera semana que usted nos enseñó la primera enseñanza fue sobre Israel, ok. Ahí usted nos habló sobre los 144,000. O sea, en la anterior los leyó sobre Apocalipsis 17:8. En la segunda parte dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y ya no es. Y ya no será. Esa vez que usted habló que era el leopardo. ¿Ellos son los 144,000 o quiénes son ellos los que no están escritos? No, bueno, fíjense que dice, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es, aquellos moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. No están inscritos en el libro de la vida. Obviamente van a ser gente que están aquí durante la tribulación, que se quedaron, que tienen que combatir, que tienen que luchar contra esa bestia, que es una bestia dual, como hemos explicado, una bestia política representada por el anticristo y una bestia eclesiástica representada por el falso profeta. Claro. Déjeme aprovechar, hermano, para decirle lo siguiente. En la proyección más amplia de ese texto, y esto no es premeditación, es predestinación. Esto que voy a decir no es predestinación. Pero Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Dios, mire, y yo a veces lo tengo que explicar en mis conferencias, y lo digo con mucho temor y mucho temblor, pero para que los hermanos me entiendan, yo digo, mire, yo llevo 75 años sirviéndole al Señor. Yo nací en la iglesia y fui a hacer servicio militar y fui a la universidad y Dios me bendijo en mi vida profesional, pero nunca he dejado al Señor, pero yo le digo a la gente para que me entiendan, mire, hermano, el único que sabe, y Dios me cuide como me ha cuidado, si mañana yo voy a estar perdido, es Dios. ¿Me se entiende lo que estoy diciendo, hermano? O sea, por eso que digo que Dios en su omnisciencia, no es que Dios vaya a hacer nada para que nadie, eso ya está hecho por virtud del sacrificio de Cristo y la decisión personal de cada individuo. Pero cuando lo ampliamos en el contexto teológico, Dios sabe quiénes se van a salvar. No sé si lo compliqué más, usted me dice. No, estoy de acuerdo con usted y está bien claro su explicación al respecto. Sí, se entiende. Amén. Claro, en principio el texto cuando dice aquellos cuyos nombres no estén inscritos son los que están lidiando en la gran tribulación, que Dios sabe que los nombres de esos no están inscritos, porque si hubiesen estado inscritos en el libro de la vida, habrían sido levantados en el arrebatamiento de la iglesia, y como se quedaron con conocimiento de causa, se quedaron irremisiblemente, su nombre no está ni estará escrito en el libro de la vida. Por eso dice, se asombrarán viendo a la bestia, viendo al anticristo, viendo al falso profeta, viendo los demonios que vienen a aterrorizar la tierra. Le agradezco su aportación, hermano. Perfecto. Gracias, Pastor Benito. Muy amable. Gracias. Gracias, hermano, usted también por participar. Los escucho, amado. Ok, Israel Núñez por aquí, Pastor. Hermano Núñez, qué bueno. Gracias por escucharle. Ok, ¿cuáles son o cuál es la profecía que faltan para antes de la venida de Cristo? Ninguna, hermano, para el arrebatamiento, para el arrebatamiento, ninguna. Yo he hecho mucho énfasis, y usted me debe haber estado escuchando, he hecho mucho énfasis en esta reunión del día 14 de mayo, paz y seguridad. Fíjese que el texto, lo he citado, el texto de Primera de Tesalonicenses no dice cuando haya paz, porque nos enseñaron mal. Nos enseñaron cuando haya paz y seguridad.
No, el texto dice cuando digan paz y seguridad. Y eso está tan cercano a materializarse, tan cercano como el 14 de mayo, ahora de este año. Los días de la iglesia, hermano Núñez, los días de la iglesia están contados, de eso no nos cabe la menor duda. Yo lamento que mucha gente se confunde con Mateo capítulo 24. Mire, aquí en Puerto Rico una vez una iglesia me invitó y a veces a uno le da un poquito de coraje santo, porque me invitaron estos hermanos aquí en Puerto Rico. No, hermano, que la Biblia dice que se tienen que caer las estrellas, que el sol se tiene que oscurecer. Y yo en ese coraje santo que le da uno, le dije, bueno, hermano, pues todos ustedes se van a perder. ¿Sí? Porque ustedes lo que están esperando es la grande tribulación. Y conforme a mi postulado de Génesis, de Apocalipsis 3:10, la iglesia no pasa por la tribulación y ustedes están esperando las señales de la grande tribulación, pues lamentablemente se van a perder. No, hermano, es que no estábamos claros. Pues vamos a estar claros, le dije. Pues vamos a estar claros. ¿Se entiende, hermano Núñez, lo que estoy diciendo? Perfecto. Gracias, mi hermano, por participar. Que Dios me lo bendiga también. Qué bueno, qué bueno. A ver, hermano, si hay alguna otra pregunta, porque me canso. Dígamelo. Bueno, no tenemos más preguntas. La semana que viene, sí, que siempre se lo digo, Benito, pero me metí en esto de la semana número 70. Espero que el estudio haya sido gratificante. Comenzamos con Apocalipsis. Eso no va a fallar, a menos que me bajen preguntas por el teléfono, que tenga que contestarla. Los invito para comenzar entonces el estudio amplio del libro de Apocalipsis, que lo vamos a hacer como yo lo hago en el seminario, versículo por versículo. Dios me lo bendiga, oro y ponemos todo esto en las manos del Señor, y que Dios me lo bendiga, y muchas gracias, amado, por participar. Señor, mira a los hermanos, mira la solicitud que ellos han evidenciado de conocer tu palabra, Señor. Tu palabra, que es la que nos hace libres, la que nos infunde el conocimiento y por consiguiente el acercarnos más a ti, cuando entendemos que nuestra redención hoy está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Bendice, mis hermanos, con gran bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados.